Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. El pasaje que hemos leído tiene que ver con la persecución que había venido y se había desatado primeramente en Jerusalén. Quizá podemos recordar la encomienda, la comisión que el Señor le dejó a los discípulos antes de ascender al cielo, cuando les dijo que tendrían que recibir el poder de lo alto, tenía que venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y luego les serían testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros miramos y examinamos un poquitito, nos damos cuenta que en realidad ellos se quedaron en Jerusalén. Y tal vez era muy lindo, el mismo libro de los Hechos nos dice la comunión que había entre los cristianos, el gozo de reunirse cada semana, el día del Señor, y participar del culto de la Santa Cena, y estaban muy contentos y muy agradecidos a Dios por todo. Pero parece que se habían olvidado el encargo que el Señor les había hecho. Y el Señor les había dicho, ¿no? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me tendrán que ser testigos en Jerusalén, pero también en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabemos que Dios tiene sus formas de actuar, y si bien los cristianos quedaron muy contentos y muy agradecidos por toda la bendición y quedaron en Jerusalén compartiendo, dice que compartían todas las cosas y las tenían todas las cosas en común, y todo esto era una hermosa hermandad, pero no se estaba cumpliendo el objetivo que el Señor les había marcado. Y entonces Dios tuvo que usar un método. Y hay veces que los métodos de Dios a nosotros muchos no nos gustan. Ustedes ya saben cuál fue el método que Dios usó. El Señor usó el método de la persecución. Y si bien estaban muy tranquilos y muy contentos, disfrutando de esa, digamos, de ese comienzo de la iglesia, y era algo tan hermoso, enseguida comenzó a haber persecución. Y esta persecución fue haciéndose cada vez más intensa, al punto que ya comenzaron a haber algunos que murieron por causa del Señor. Y uno de ellos fue Esteban, que se lo conoce en la historia de la iglesia como el primer mártir cristiano. Y ustedes tal vez conocen la historia de Esteban, ¿no? Cómo realmente fue lapidado, fue apedreado, pero él dio testimonio hasta la última instancia de que realmente él
iba a la presencia de Dios y que realmente todo esto fue de gran impacto, tal vez para muchos. Pero lo cierto es que a pesar de todo esto, comenzaron los cristianos a desparramarse. Y cuando seguimos leyendo en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta que muchos salieron en realidad de Jerusalén como escapando de la persecución. Dicho sea de paso, podemos decir que uno de los grandes personajes de la persecución, ¿quién era? Era Saulo de Tarso, este miembro del Sanedrín, celoso de las raíces judías, y estaba dispuesto a perseguir a los cristianos, encarcelarlos. Mismo, dice el texto bíblico, que las ropas de Esteban, cuando lo apedrearon, fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, que era él. Así que piensen ustedes de qué manera, cómo Dios usa las cosas, ¿no? Lo cierto es que comenzó a desparramarse la cristiandad de aquel entonces, y en el libro de los Hechos encontramos algunas referencias. Felipe fue a Samaria, y en el capítulo 8 fue a Samaria, y ahí cuando fue a Samaria, escapando de la persecución en Jerusalén, llegó a Samaria. ¿Y qué hizo Felipe en Samaria? Si ustedes leyeron el libro de los Hechos, dice que comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a predicar la palabra, y dice que toda Samaria fue llena de la palabra y de las maravillas y de los milagros que Dios hizo. Y cuando nosotros vemos esto, quizá ahora viéndolo a la distancia, lo vemos con mucha más facilidad, nos damos cuenta que comenzó a cumplirse lo que el Señor había dicho que debían hacer. Tal vez el móvil acá fue la persecución, pero de una o de otra manera, aquellos que se extendieron y se desparramaron, comenzaron a predicar la palabra del Señor. Comenzaron a extender el mensaje a donde iban. Aquí en el capítulo 11, los versículos que comenzamos leyendo, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, es decir, de la muerte de Esteban allí en Jerusalén, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. Ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, muestra y dice, capítulo 8, versículos del 1 en adelante, dice: y Saulo consentía en su muerte. Dice, hablando de la muerte de Esteban, dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los entregaba y los llevaba y los encarcelaba. Qué importante este registro, ¿no?, de la palabra. Pero aquí, en el capítulo 11, tenemos una referencia que nos llama la atención. De los que habían escapado, de los que habían huido, dice que algunos pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando a nadie, sino solamente a los judíos. Era un poco la tendencia en principio. Recordemos que el mismo apóstol Pedro, Dios tuvo que prepararlo para que pudiera ir a predicarle a Cornelio, que era un gentil, y tuvo que mostrarle una visión, ¿no? Tuvo que decirle que realmente él ahora lo estaba enviando a través de esa visión, que no llamara inmundo lo que Dios había limpiado, y lo estaba enviando a predicarle el Evangelio y la palabra a un centurión romano, a un gentil. Es decir, que de alguna manera Dios estaba haciendo que lo que él había dicho que debía hacerse se hiciera. Bien, dice que había entre ellos, entre los que habían salido y los que se habían comenzado a dispersar, unos varones, no dice quiénes eran. Vio que la Biblia muchas veces habla de quienes sirvieron y trabajaron
y fueron hasta algunos, como en este caso, pioneros, ¿no? Como estos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía de Siria, hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles, los que no eran judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que fíjese que ya comenzó a abrirse y a predicarse el evangelio aún a aquellos que ellos consideraban que no se les tenía que predicar así abiertamente, y que si alguno de entre los gentiles quería hacerse judío, debía pasar por los ritos del judaísmo, entre ellos el de la circuncisión, para poder ser reconocido y para que pudiera tomárselo en cuenta en la iglesia. Pero todo esto no era lo que Dios había dicho, o lo que el Señor les había enseñado. Entonces, seguramente se iban a producir una serie de situaciones a través de las cuales el Señor empieza a hacer llegar el mensaje a aquellos que no eran judíos y que no eran del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Cuando seguimos la historia del libro de los Hechos, nos encontramos con que aquel que había sido prácticamente el verdugo, el Señor lo llama, me estoy refiriendo a Pablo. El Señor, cuando iba en una de estas misiones persiguiendo a la iglesia, y dice la Biblia que con poderes de los principales sacerdotes y ¿no? Con toda la investidura que le había dado el Sanedrín, iba hacia Damasco, hacia Siria, predicando a los cristianos que estaban, para encarcelar a los cristianos que había en ese lugar. El Señor le sale al encuentro a este Saulo, que todos le temían, porque era implacable. Sin embargo, el Señor en ese camino y en esa misión que él llevaba le sale al encuentro y le dice, en medio de un resplandor que lo hace caer a tierra y lo ciega, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por un momento, si nos ponemos en el lugar, decimos, qué terrible experiencia. Un hombre con todo el orgullo, el poder y los poderes que tenía delegados por los sacerdotes para perseguir a la iglesia, para encarcelar a los cristianos y quién sabe si había alguna situación, hasta los mataban. Ahora se encuentra cegado, había caído a tierra, totalmente indefenso. Y como si todo esto fuera poco, una voz que la escuchó él, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y esa voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y fue tan impactante este encuentro de Saulo con Cristo, que las palabras de Saulo fueron muy llamativas. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Se dio cuenta que se había encontrado con aquel a quien estaba persiguiendo, que no eran los cristianos, sino era aquel en quien los cristianos creían. Y que ahora el contacto con esa presencia poderosa lo había humillado de por sí ya, quedando cegado y estando humillado en tierra. Pero no solamente fue esa la impresión, nos damos cuenta que ese impacto tocó el corazón o las fibras más íntimas de la vida de Pablo. Ese que quieres que hagas, Señor, tiene un gran significado. Primeramente porque le está rindiendo su voluntad a la voluntad de aquel que se le presenta. Y segundo porque lo llama Señor.
reconociendo su autoridad. Ustedes ya conocen la historia. Lo tienen que llevar los que lo acompañaban, lo llevaron hasta Damasco, y ahí el Señor ya había preparado a Ananías para que le orara, y en esa oración, en ese encuentro con este hombre de Dios, él iba a recibir nuevamente la vista, iba a ser lleno del Espíritu Santo, iba a pasar por las aguas del bautismo, y iba a querer comenzar inmediatamente, digamos, una labor, ¿no? Que era la de predicar y de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Pero Dios tenía sus proyectos y sus planes también. Así que cuando él quiso comenzar a predicar después de esa experiencia, ninguno le creía. Pensaban que era una especie de estrategia para poder apresar a los cristianos. Así que quienes lo ayudaron le dijeron, mire, mejor que lo llevemos de nuevo o que vaya de nuevo a Tarso. Así que lo llevaron de nuevo allá. Y estuvo allá un tiempo. Ahora, cuando nosotros leemos el pasaje de esta lectura que leímos recién, nos vamos a dar cuenta que realmente Dios tiene planes que nosotros no podemos comprender. Dice que estos varones que habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que comenzaron a predicar y anunciar la palabra del Señor, realmente pudieron ver cómo las almas se acercaban. Porque dice el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, que lo que ellos hicieron, que estaba fuera tal vez de lo que hubieran hecho si hubiera sido, digamos, comandado por los discípulos mismos, el hecho de predicarles a los griegos y de abrir el evangelio a los gentiles, ahora estaba siendo confirmado y aprobado por Dios. Porque bien dice el versículo que la mano de Dios estaba con ellos. La mano quiere decir el poder de Dios. Estaba obrando a través de sus vidas de tal manera que gran número, no dice cuántas personas, gran número creyó, no solamente creyó, sino que se convirtió al Señor. Algo glorioso. De alguna manera la misma experiencia que tuvo Felipe cuando fue a Samaria, que cuando empezó a predicar y empezó a anunciar el evangelio a los samaritanos, que los samaritanos no eran amigos de los judíos. Ustedes recuerdan el incidente entre, ¿no?, al que se refiere la mujer samaritana cuando habla con Jesús. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, una larga historia. Sin embargo, allí el Señor hizo grandes cosas. Y aquí el Señor también estaba con estos varones, que no sabemos quiénes son, pero dice que muchos creyeron y se convirtieron al Señor. De tal manera que no había correo en ese tiempo, ni había WhatsApp, ni había nada de lo que tenemos hoy. Pero sin embargo, dice que llegó la noticia, el versículo 22, de estas cosas y a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire cómo se corrió rápido la voz. Y no solo esto, sino que llegó al mismo grupo, a la iglesia que estaba en Jerusalén, al grupo de los discípulos. Y entonces, dice el versículo 21, que enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Yo diría que el envío de Bernabé fue para ver qué estaba pasando. Como cuando Pedro y Juan fueron también a ver qué pasaba en Samaria, a ver qué estaba ocurriendo, qué es lo que está pasando. Y dice la palabra que ellos enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Era un hombre que realmente era reconciliador, era alguien que de alguna manera hacía honor a su nombre mismo, porque era una persona que realmente había dado testimonio de esto. Y dice que cuando llegó Bernabé, y esto me llama la atención, el versículo 23,
dice que vio la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vio la gracia de Dios? ¿Cómo interpretamos que vio la gracia de Dios? ¿Usted se imagina cómo es la gracia de Dios? Apelo al ingenio y a la agudeza de pensar. No podemos verla. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera vio la gracia de Dios? Vio la gracia de Dios en las almas salvadas, en las almas que se entregaron al Evangelio y que se habían convertido al Señor, recibieron, creyeron y se convirtieron. Y esa es una manifestación de la gracia del Señor. Cuando vemos que las almas llegan al Señor y se convierten y realmente entregan sus vidas al Señor, ahí está la gracia de Dios obrando. Ahí está el poder del Señor obrando. Ahí se puede ver la gracia de Dios en acción. Y dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. Tal vez habría ido como para ver qué pasaba. Pero cuando vio lo que pasaba, dice el texto que se regocijó. Tuvo un gozo muy grande, porque estaba viendo que se estaba cumpliendo la palabra, lo que el Señor les había indicado. Y creo que esto es un gozo. Siempre que vemos que la gracia de Dios se manifiesta, siempre que vemos la gracia de Dios manifestada, viene gozo a nuestra vida. Cuando vemos que el Señor obra con poder a través de su gracia en la vida de quienes nos rodean y de las almas que llegan al camino del Señor, nos regocijamos en el Señor. Aleluya. Hay un gozo glorioso, inefable en nuestros corazones que Dios nos da. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo creo que si hay fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente, el Señor nos hace participar de ese gozo de la fiesta. El Señor nos hace gozarnos y nos hace partícipes del gozo de que un alma haya sido rescatada de la perdición y de la muerte y haya encontrado el camino de la salvación. Es una obra espiritual, es una obra de bendición. Cuando el cristiano sirve al Señor y cuando el cristiano puede ser un instrumento en las manos de Dios y la gracia de Dios se muestra, la gracia de Dios comienza a manifestarse a través de su vida, hay gozo en la presencia del Señor, hay gozo en el corazón, aleluya. Por eso decimos que si usted quiere ser gozoso tiene que servir al Señor. Porque el Señor nos hace partícipes de ese gozo, partícipes de esa fiesta espiritual que está manifestándose en el cielo, pero que el Señor nos hace partícipes aquí en la tierra. Qué hermoso que podamos, ¿cuántas veces nos olvidamos de esto, no? Y qué necesario es que podamos realmente entender que el Señor se quiere mover de esta manera en su pueblo y a través de su pueblo también. Así que vio la gracia de Dios en las almas salvadas que se convirtieron al Señor y que seguramente estaban allí alabando y glorificando el nombre del Señor. Se regocijó, tuvo gran gozo en su corazón. Y entonces tal vez cumplió su ministerio. Dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó quiere decir que los animó. Fueron palabras de aliento. Él los habrá visto nuevitos. Él habrá visto el gozo que tenían y que habían recibido al Señor y ahora Él los exhorta, los anima, los alienta para que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo digo, qué importante el alentar a aquellos que se convierten y que creen en el Señor, ¿no? Qué importante tal vez lo que sintió Bernabé, que debía ser su participación en este movimiento que se estaba produciendo allí en Antioquía, de ver verdaderamente qué era lo que Dios estaba haciendo y lo que vio él fue la gracia de Dios.
vio como la manifestación de esa gracia se hizo patente en el corazón de tantas personas que creyeron y se acercaron al Señor con convicción y se convirtieron. Y ahora Él estaba ministrando con una palabra de exhortación, de ánimo y de aliento para que pudieran realmente ellos permanecer en el camino del Señor. Yo digo, qué hermoso y qué importante es el hecho de que hagamos todo lo posible para ayudar a los hermanos que se convierten a que permanezcan en el Señor. Para esto es necesario que haya un ministerio de consolación, un ministerio de ánimo, un ministerio de aliento, ¿o no es así? Un ministerio de poder ayudar al otro. Es importante esto. Y en este caso, Bernabé estaba cumpliendo ese ministerio. Lo que dice el versículo 24 es digamos, de la vida de Bernabé, ¿no? Porque era un varón, mire, esto es muy importante. Dice, era un varón, que dice lo primero, era bueno. Ay, sí, pero algunos ya dirán, mire, no hay ninguno bueno, solo el Señor. Pero sabe que nuestra bondad es un reflejo de la bondad del Señor. Nuestra bondad o la bondad que podemos llegar a tener nosotros es como un resultado de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, porque en definitiva la bondad y la benignidad son frutos que se describen entre los 9 frutos del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que está dentro de esos frutos maravillosos. Era hombre bueno. ¿Cómo describiríamos a una persona buena? No es fácil, ¿no? Si es por las cosas del mundo, una persona buena es una persona que aguanta cualquier cosa, ¿no? Que parece que está siempre de acuerdo con todo, parece que los conceptos de bondad que el mundo pueda tener, lo tenemos que dejar de lado. Creo que la bondad, vista del punto de vista bíblico, la tenemos que ver reflejada a través, como decíamos ayer en el estudio, no tenemos grandes definiciones en la Biblia, pero tenemos ejemplos. Y creo que la podemos ver reflejada en el mismo Jesús. Amén. Y parece que los rasgos de esta bondad que se veían en Cristo se veían también en este hombre, en Bernabé. Pero no debe ser propio de él nada más, sino que debe ser propio de cada uno de aquellos que seguimos al Señor. Porque es un fruto del Espíritu. Es uno de los resultados que el obrar del Espíritu Santo deja en nuestra vida como algo que puede ser de bendición para aquellos que nos rodean. Digo, qué maravilloso, ¿no? Este hombre era bueno, tenía este fruto, tenía esta bendición. Y dice también que estaba lleno o era lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Es decir, que era una persona que estaba llena de la gracia de Dios, del poder del Espíritu de Dios. Yo diría que alguien que está lleno del Espíritu de Dios y lleno de la gracia de Dios, seguramente que va a ser santo, va a ser bueno, sí que va a ser santo también. ¿O no es así? Claro. Había mostrado rasgos de bondad en su vida, en su proceder, en su acción, en su relación con los demás, tal vez en su ministerio. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y esta es otra de las cosas que no es solamente para Bernabé o para solamente los 120 que estuvieron en el aposento alto. Porque bien predicó Pedro, ¿no? Que para ellos también, para toda esa multitud que estaba ahí escuchando la prédica que Pedro dio después de la manifestación del Espíritu allí en el aposento alto, Pedro predicó y dijo, y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Eso quiere decir que para nosotros también. Nosotros también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted lleno de la gracia de Dios? Siempre decimos cuando hablamos o llegamos a este punto que la experiencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto,
tiene una diferencia importante con relación a lo que se manifiesta en el Antiguo Testamento. Y una de las diferencias claves es que en el Nuevo Testamento, a partir del derramamiento como cumplimiento de la profecía de Joel el día de Pentecostés, es que el Espíritu Santo vendría no solamente para tocarnos, no solamente para capacitarnos en un momento para hacer algo, sino que vendría a ser residencia, morada, para habitar en nuestros corazones. Y esto es algo importante. Quizá cuando vemos los personajes del Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu descendía sobre ellos en momentos especiales para poder hacer alguna proeza, para poder hacer alguna obra importante, pero hoy, en este tiempo y a partir del nuevo pacto, en el tiempo de la Iglesia, el Espíritu Santo ha venido para quedarse. La promesa que Jesús les da allí en el libro de Juan, capítulo 14, dice que vendrá el Espíritu Santo y estará con nosotros. ¿Se acuerda lo que dice? Para siempre, dice. Es decir, que se quedará como una experiencia, no solamente como un toque de una vez o como una experiencia de una oportunidad o una capacitación para alguna cosa en especial, sino que el Señor viene a morar, el Espíritu Santo viene a poder estar permaneciendo en nuestros corazones. El estar lleno del Espíritu Santo, más que hablar de cantidad, que estar lleno o medio lleno, creo que lo que está diciendo es que el gozar de la plenitud del Espíritu Santo habla de que es una vida que tiene el Espíritu Santo como el que está residiendo en su corazón. ¿Está el Espíritu Santo morando en su vida? ¿Está el Espíritu Santo morando en su corazón? ¿Está el Espíritu Santo permaneciendo en su vida en forma permanente? Esto no quiere decir que tenemos que estar todo el día hablando en lengua, no. Eso es una manifestación de la recepción del Espíritu Santo y después hay otras cosas que se manifiestan como la enseñanza bíblica y hay algunas cosas y enseñanzas que hablan de la importancia de hablar en lengua, como que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, ¿no? Y también cuando habla del don de lenguas, acompañado del don de interpretaciones, como don es para beneficio de la iglesia. O sea que hay mucha enseñanza bíblica acerca de esto, pero la presencia del Espíritu Santo es permanente. Amén. La presencia del Espíritu Santo es permanente. Y también dice que era lleno del Espíritu Santo y también ¿de qué? De fe. Era una persona de fe. Qué lindo esto, ¿no? Sabe que la fe es un don de Dios también, ¿no? Como dice allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que esto no es nuestro, sino que es un don que viene de Dios. Y esto es algo fundamental en la vida del creyente. ¿O no es así? Dice la Biblia que vivimos por fe y para fe. Como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. Y nuestra vida realmente se puede ilustrar de esa manera. Tenemos que vivir por fe. Cuando digo esto siempre pienso y lo aclaro para que se entiendan las dos acepciones. Vivimos por la fe porque por medio de la fe aceptamos a Cristo y recibimos la vida de Dios. Es decir, que pasamos de muerte a vida en la experiencia de nuestra entrega al Señor por fe. Pero también la otra acepción es que tenemos que vivir esta vida por la fe. No solo la recibimos, la vida, por la fe, sino que ahora la tenemos que vivir por la fe. Pablo explica y habla acerca también de la vida de fe, ¿no? De vivir por la fe, vivir y llevar adelante la vida que tenemos realmente con una verdadera condición de fe en el Señor, en su palabra. Y creo que esto es muy importante para el cristiano. El cristiano tiene que ser una persona de fe. Amén. ¿Usted tiene fe? ¿Sabe que los discípulos en una ocasión tuvieron que orar al Señor porque se dieron cuenta que estaban medio? Y entonces le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pero ¿sabe una cosa? Yo cuando veo esto y echando mano del contexto bíblico, me doy cuenta que el problema no es que tenemos menos o más, sino que el problema es que no la usamos. Y el tema está ahí.
Porque si nosotros somos cristianos y hemos recibido al Señor, en esa experiencia que tenemos de conversión está implícita la fe. Porque si no, no nos podemos convertir. Está implícita la fe. Pero esa fe la tenemos que empezar a usar. Si no la usamos, se hace inoperante y tal vez echamos mano de lo que dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras es como si no la tuviésemos. O sea que necesitamos entender esto, poner en marcha la fe, usar la fe que Dios nos ha dado. Amén. Ahí está, porque a veces acá también podemos hablar de cantidad de fe, es muy raro hablar de cantidad de fe, no tenemos muchos parámetros para hablar de cantidad de fe, sí de calidad de fe. Es esa fe que no es lo que pienso, no es lo que veo, no es lo que me parece, no es lo que, digamos, está relacionado con la circunstancia que vivo, sino que la fe es lo que creo. Amén. Ni es lo que siento tampoco. La fe es lo que creo. Entonces, que el Señor nos ayude a usar la fe que tenemos. Si nosotros no usamos la fe que tenemos y le decimos, Señor, auménteme la fe, y el Señor va a decir, pero si no usás la que te di, ¿para qué querés más? ¿No? Si no usamos lo que Dios nos ha dado, no podemos pedirle que Dios nos dé más. Entonces, que el Señor nos ayude. Este cristiano, Bernabé, parece que usaba la fe. Amén. Era alguien que realmente vivía de una manera que su fe era evidente ante los demás. Y dice que a través de lo que él comenzó a ministrar, una gran multitud fue agregada al Señor. Así que no solo la bendición de aquellos hombres que menciona al principio, que se animaron a testificar a los gentiles, a los griegos, y que Dios comenzó a obrar en la vida de ellos porque se vio la gracia de Dios en acción y viendo. Ahora, a través del ministerio de este hombre sencillo, que era Bernabé, realmente Dios comenzó también a afirmar y a confirmar la obra en ese lugar, de tal manera, dice, que una gran multitud fue agregada al Señor. Qué lindo esto, ¿no? Porque el resultado de una vida guiada y dirigida por el Señor es la bendición. Es poder realmente ver la gracia de Dios que se manifiesta. Ahora, lo que dice después, en el versículo 25, dice después, no habla de tiempos exactos, si bien en el versículo siguiente dice y da una mención del tiempo que estuvieron allí, pero antes de esto, dice después fue Bernabé a Tarso. ¿A qué habrá ido a Tarso? ¿A qué habrá ido a Tarso? Bernabé seguramente había conocido la conversión, había sabido de la conversión. Y yo no creo que haya sido Bernabé el que... Yo creo que el Señor le habrá puesto a Bernabé en el corazón el de ir a buscarlo a Tarso, a Saulo. Y esto es algo importante. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y cuando el Espíritu de Dios guía la obra, nos damos cuenta que el Señor pone las cosas en su debido tiempo. En su debido tiempo. Porque fíjense que aquí Bernabé, después de haber ministrado y haber estado a lo mejor allí un tiempo con ellos, el Señor le habrá puesto en el corazón, le habrá dicho, anda a buscar a este Saulo de Tarso. Y dice el versículo que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y encontrándolo, tal vez que tuvo que ir mirando a ver dónde estaría, pero dice que lo encontró y lo trajo a Antioquía. ¿Qué estaría pensando Bernabé? ¿Sabría Bernabé qué era lo que iba a pasar un poquito después?
Yo no pienso que Bernabé supiera exactamente los propósitos de Dios. Él había hecho y había dado un paso que en primera instancia a lo mejor no causaba una gran sorpresa, porque dice que se congregaron allí en la iglesia de Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos en ese lugar se les llamó cristianos por primera vez, allí en Antioquía. Así que ahí estuvieron. Yo no creo que Bernabé hubiera sabido esto, pero Dios tenía propósito, y cuando Dios tiene propósito, Dios mueve las cosas. Por eso es que a veces, cuando no nos dejamos guiar por el Señor y estamos con las antenitas paradas para saber y realmente encontrar la guía del Señor, empezamos a hacer los cálculos nosotros y ahí empezamos a fallar. Ahí las cosas no salen como tienen que salir o como Dios quiere que salgan. Porque tal vez en primera instancia no tenía mucha idea. ¿Por qué lo fueron a buscar ahora a Saulo, ahora para traerlo a la iglesia de Antioquía? No estaba ahí a la vuelta. Amén. Tuvieron que ir a buscar ahí en el sur de Asia Menor a Saulo y traerlo ahí a Antioquía de Siria. Pero Dios tenía un propósito. Y no se manifestó en el momento. Porque dice que estuvieron un año ahí, apoyando la obra, trabajando, enseñando, dice, ¿no? Así que estuvieron allí un año. Un año. Y yo digo, qué importante para nosotros es saber que Dios tiene proyectos y cuando nosotros queremos hacer lo nuestro o queremos acelerar lo que podemos equivocarnos, ¿no? Podemos entender que esto no es lo que Dios quiere. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces decimos, si la iglesia de este tiempo pudiera ser como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía sus lindos problemas, no era una iglesia perfecta. Pero sí tenía muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que tomar ejemplo. ¿Amén? Inclusive de la diversidad. Fíjense que acá por el momento podemos pensar en dos iglesias, por lo menos reconocidas así abiertamente. Una, la de Jerusalén, que era allí donde estaban los discípulos que ahora eran apóstoles. Y ahora esta iglesia, la de Antioquía. Y sabe una cosa, eran muy distintas unas de otras. Una era de corte netamente judío, que era la de Jerusalén, con algunas cosas que inclusive, más allá de que fuera la iglesia inicial, tenía que empezar a recortar un montón de cosas que no eran las que Dios quería, y que Dios iba a usar justamente a este personaje, a Saulo de Tarso, convertido en Pablo, para que esas cosas se pudieran ir realmente, pudieran ir cambiando. Porque estaban apegados mucho a querer que los gentiles judaizaran para poder después ser integrados a la iglesia. Entonces Dios tiene propósitos. Dios obra de maneras que nosotros no podemos comprender, pero cuando dejamos que Dios obre y nos sometemos a la guía del Señor y nos movemos en ese flujo que Dios mueve como Él quiere, después vamos a descubrir que era la voluntad de Dios y después vamos a darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere. Y eso a veces nos cuesta a nosotros, que todavía, como dice Pablo, estamos en la carne, aunque no militamos según la carne. Pero que todavía tenemos eso de decir, bueno, a ver, esto hay que hacerlo así, y esto hay que sí, y que él viene para acá y yo voy para allá y que ven. Un momentito. ¿Por qué no pedimos la guía del Señor y esperamos el momento de Dios? Porque sería perjudicial movernos anticipadamente, como también sería perjudicial movernos tardíos y no hacer las cosas en el tiempo que Dios tiene para cada una de ellas. Así que, qué importante. Ellos se congregaron, dice, todo un año en ese lugar. Quisiera que pasemos al capítulo 13.
Sabemos que allí en la iglesia de Antioquía era una iglesia generosa, era una iglesia de cierto movimiento, y como sigue diciendo el texto, perdón que termino con el 11 para ir así se entiende mejor. Dice que en aquellos días, todavía en el capítulo 11, en la iglesia de Antioquía, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, estamos hablando ahora de los discípulos de ahí de Antioquía, determinaron enviar socorro, ayuda, a los hermanos que habitaban en Judea. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Fíjese que en esta instancia, después de estar un año, de estar enseñando y apoyando la obra, ahora los estaban usando para que fueran y les entregaran una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, a la iglesia que estaban en Jerusalén. O sea que de alguna manera ellos se pusieron al servicio de la iglesia. Amén. Y en primera instancia Pablo no sabía cuál iba a ser digamos, el ministerio que Dios tenía para él, pero ahí se le dijo que bueno, miren, ya que ustedes pueden ir a Jerusalén, entregar esta ofrenda que se había reunido allí en la iglesia de Antioquía para bendición de ellos. Y entonces vamos ahora a Hechos 12:25 y después leemos el 13:1. 12:25 y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, es decir, habiendo ya entregado la ofrenda, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que entre paréntesis era sobrino de Bernabé. Y entonces seguimos en el 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, es decir, estaban trabajando para el Señor y estaban bajo la actitud de ayunar, inclusive dice acá, pidiendo la dirección de Dios y pidiendo que el Señor los movieran. Hay algo muy importante acá. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. No fue ningún pastor, no fue Bernabé, no fue Saulo que dijo que yo voy a hacer esto o aquello. No, el que dijo, el que habló, fue el Espíritu Santo. Ahora, cuando encontramos esto, entendemos que nadie puede imaginarse cuál es la voz del Espíritu Santo, pero sí que el Espíritu Santo habla a través de personas. Amén. Cuando el Espíritu Santo dijo tal cosa, seguramente alguien tomó esta revelación del Espíritu y tuvo que transmitirla. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, es decir, oraron por ellos y los despidieron. Inmediatamente ellos comienzan la labor misionera. Y yo digo, qué importante todo esto. Seguir la guía del Señor. Si no es el Espíritu Santo que dice apartarme a este para esto, o apartarme al otro para el otro, nosotros no conviene que nos movamos mucho. Me parece que nos conviene orar, buscar al Señor, y si hay que ayunar, tendremos que hacerlo, para pedirle al Señor la guía para saber qué es lo que debemos hacer, porque la obra no es nuestra. Porque la obra no nos pertenece a nosotros. Si bien nosotros a veces decimos la iglesia del pastor fulano y la iglesia del pastor mengano,
pero eso es una forma de expresión, pero no tiene ninguna veracidad. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. Las almas son del Señor, porque Él las ganó con su propia sangre. Amén, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si creemos que las cosas son nuestras, es probable que nos veamos tentados a resolverlas de acuerdo a lo que nosotros pensamos o nos parece. Pero cuando tomamos conciencia que la obra y la iglesia es del Señor, porque Él dijo, edificaré mi iglesia, y que todo lo que hay que hacer en torno al ministerio de la iglesia tiene que ser por directiva del Señor y por medio del Espíritu Santo, pues tendremos que buscar más la dirección y la guía del Espíritu Santo para poder escuchar y para poder tener la revelación de Dios, que es lo que Él quiere que hagamos y de la manera que nos tengamos que mover para que la gracia de Dios pueda manifestarse con poder en medio nuestro. Y esto, si nosotros miramos con atención, no solamente fue tarea de un grupo, de un pequeño grupo, sino que esta fue realmente tarea de aquellos que habían estado en oración, de la iglesia que tenía el sentir realmente de poder servir al Señor y de poder hacer la obra de Dios. Nosotros en este tiempo tenemos que aprender de esto y tenemos que tomar conciencia que es la obra de Dios y que la obra de Dios la tiene que manejar Dios. Y el Señor va a hablar y el Espíritu Santo va a hablar. A mí no me cabe duda que el Espíritu Santo hoy dice como dijo en aquel tiempo. No me cabe duda que cuando nosotros, en vez de imponer lo que se nos parece o lo que a nosotros y esperamos y pedimos y buscamos la guía del Señor, el Señor habla. Él habla, Él revela, Él muestra, Él guía para que podamos hacer lo que Él quiere, porque la obra le pertenece, porque las almas le pertenecen, porque todas las cosas son suyas. Y cada uno de nosotros solamente somos obreros y siervos del Señor, a quienes ha llamado el Señor por su gracia y misericordia. ¿Estaremos nosotros dispuestos a entender esto y orar por esto? ¿Estaremos dispuestos? Ayer tuvimos una reunión donde hablamos de la adoración, vimos una parte nada más, pero bastante importante de lo que significa la verdadera adoración en la presencia de Dios. Y qué importante es el hecho de poder unirnos para adorar a Dios espiritualmente, porque la adoración es netamente espiritual, y permitir entonces que el Espíritu Santo hable, que el Espíritu Santo muestre el camino, las decisiones, las acciones que debamos hacer. Yo veo acá que cuando el Espíritu Santo habló de la manera que habló, no hubo ninguna distracción. Así como el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, o a la obra que los he llamado, dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Vayan nomás. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos nosotros dispuestos en esta noche a pedir la guía del Señor, la ayuda del Señor? ¿Nos sentimos parte de esta iglesia que es un cuerpo espiritual? ¿Nos sentimos parte de esta iglesia que, como la iglesia de Antioquía, es una iglesia que tiene un propósito? Fíjense ustedes que si bien la iglesia madre, digamos así, fue la iglesia de Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, sin embargo, los grandes movimientos misioneros no salieron de Jerusalén. Salieron de una iglesia como la iglesia de Antioquía. Y las personas las eligió el Señor. Las eligió el Señor y las puso el Señor. Dos personas con dos historias distintas, y que de buenas a primera el Señor la junta. Primero sin saber por qué,
ni para qué. Estuvieron ahí, trabajaron como un año y pico, y estuvieron haciendo, ayudando. Después los encomendaron a llevarle una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, y volvieron, y estando ahí, estando en oración, y el Señor ahí dijo, este es el momento. Pablo había querido predicar antes, el Señor no se lo permitió. Pero ahora era el momento para que ellos pudieran comenzar a servir y a trabajar para el Señor. Creo que nosotros necesitamos tomar conciencia de que de esta manera la obra de Dios es la obra de Dios. De esta manera que debemos pedir la guía del Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiere y que nos use, cómo quiere y dónde quiere usarnos. ¿No será que la obra de Dios sigue en este tiempo como en aquel tiempo? ¿No será que de todas maneras hoy la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu y por la voluntad de Dios como en aquel tiempo? ¿No será que realmente necesitamos comprender y anhelar y buscar de corazón? Yo creo que la actitud que señala es que la iglesia estaba en oración, estaba en ayuno, estaba como en una actitud realmente de una búsqueda profunda de la voluntad y de la guía del Señor. Que el Señor nos ayude en este tiempo y que podamos comprender que los ministerios le pertenecen al Señor y Él los da a quien Él quiere, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Pero tiene que encontrar corazones dispuestos, abiertos y obedientes para hacer su voluntad. ¿Estaremos nosotros dispuestos en este tiempo a ser cristianos como los de Antioquía? A poder realmente buscar la guía del Señor. Hay veces que no le pedimos demasiado al Señor porque tenemos miedo. Dice, yo no oro mucho porque a ver si el Señor me quiere mandar. Yo estoy bien acá. Y están los otros. Si yo pudiera, no sé, que el Señor me mande a la China, que me mande a África, me mande a... Puede haber inquietudes, o para ir o para no ir. Pero si pedimos la guía del Señor, el Señor estará haciendo lo que Él quiere hacer y lo que Él cree conveniente hacer y a quién es conveniente enviar. Amén. Él es el que usa. Nadie hubiera pensado, tal vez alguno de los discípulos o de los apóstoles podría haber dicho, el Señor se habrá equivocado, nos tendría que haber llamado a alguno de nosotros para hacer ese trabajo. Y Dios se lo dio a él, a Saulo. No lo entendemos, no lo podemos comprender, pero así son los caminos inescrutables del Señor. No los podemos conocer, pero tenemos que confiar que son los mejores y que la voluntad de Dios para nosotros, como dice el apóstol Pablo, es buena, es agradable y es perfecta.